A ver, la inteligencia artificial ya no es algo del futuro, ¿verdad? Está aquí, entre nosotros. Nos ayuda a currar, a estudiar, incluso a pensar de maneras que antes eran impensables. Pero claro, aquí viene el dilema. ¿Estamos usando la IA para potenciar nuestro cerebro y llegar a un nuevo nivel? ¿O nos estamos acomodando tanto que al final se nos está atrofiando el músculo de pensar? Y esto nos lleva, claro, a la gran pregunta, a la pregunta del millón. ¿Nos está haciendo más tontos la IA? Es que es la duda que nos asalta a todos. Pero, como suele pasar con las cosas importantes, la respuesta no es un sí o un no rotundo. Es una paradoja, porque resulta que la misma herramienta que tiene el potencial de hacernos más listos, más brillantes, es la misma que podría volvernos, digámoslo así, cognitivamente más vagos. Vale, para meternos en faena, hay un concepto clave que tenemos que entender: la descarga cognitiva. Suena muy técnico, pero es súper sencillo. Es básicamente externalizar tareas de nuestro cerebro, como cuando apuntas algo en la agenda para no tener que recordarlo. Ojo, que esto no es nuevo, ¿eh? Llevamos siglos haciéndolo con calculadoras, con libros, pero la IA generativa lo ha cambiado todo. Porque ahora no solo descargamos datos o recordatorios, es que podemos descargar el propio proceso de razonar, y eso es un salto cualitativo brutal. Vamos a empezar por el lado, digamos, más preocupante del asunto, la tesis de la erosión. La idea de que, a base de depender tanto de la IA, podríamos estar literalmente debilitando nuestras propias capacidades mentales. Vamos a ver qué dice la ciencia sobre esto. ¿Hay pruebas? Y aquí está el meollo de la cuestión. Fijaos en la diferencia. Antes, la descarga era de cosas estáticas. Usábamos Google para buscar un dato, una fecha, un nombre. Era como tener una enciclopedia gigante. Pero ahora es distinto. Con la IA generativa, lo que externalizamos son procesos dinámicos, la síntesis de ideas, la creación de un argumento, la propia creatividad. Y son justamente esos procesos, ese esfuerzo mental, los que forjan las conexiones neuronales, los que nos hacen aprender de verdad. Y que nadie piense que estos son solo teorías o especulaciones. No, no, tenemos datos. Hay un estudio fascinante del MIT Media Lab en el que, literalmente, se asomaron al interior del cerebro de la gente mientras trabajaban. Pusieron electroencefalogramas a un montón de participantes y los dividieron en grupos. Unos escribían a pelo, otros con ayuda de un buscador normal y otros con ChatGPT. Y lo que vieron es para pararse a pensar. Aquí está el titular. La conclusión demoledora. Una reducción sistemática de la conectividad cerebral. ¿Y esto qué significa en cristiano? Pues que cuanto más se usaba la IA, menos chispas saltaban en el cerebro, menos zonas se activaban. Y claro, menos actividad cerebral se traduce en un procesamiento más superficial, en que la información se retiene peor. En resumen, que el cerebro, si no lo usas, se acomoda, se vuelve perezoso. Y ojo, que el estudio del MIT no es un hecho aislado. Hay toda una corriente de investigación que apunta en la misma dirección. Como podemos ver aquí, diferentes estudios han encontrado correlaciones bastante preocupantes. Hablamos de una bajada en el pensamiento crítico, problemas de retención de memoria e incluso un impacto en la creatividad. De hecho, un estudio acuñó un término que me parece genial: fijación cognitiva. Viene a ser que la gente se quedaba anclada en las primeras ideas que le daba la IA, perdiendo la capacidad de explorar caminos alternativos por su cuenta. Todo esto nos lleva a un concepto que es potente: la deuda cognitiva. Es una metáfora perfecta, es como usar la tarjeta de crédito con nuestro cerebro. Hoy obtenemos la gratificación instantánea, la comodidad de no tener que pensar, pero mañana o pasado mañana llega el extracto. Y la factura podría ser una menor capacidad para resolver problemas, para pensar de forma crítica, para ser autosuficientes mentalmente. Es algo que desde luego da que pensar. Pero bueno, que no todo va a ser pesimista. Como decíamos al principio, esta es una historia con dos caras. Así que ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla por completo. Vamos a explorar la otra gran tesis, la de la aumentación. La idea de que la IA no es una muleta que nos debilita, sino todo lo contrario, un trampolín para impulsar nuestra inteligencia. Esta idea se articula en torno a un concepto llamado superagencia, y el camino para llegar a ella es bastante lógico. Son 3 pasos. Primero, automatizar. Le damos a la IA todo el trabajo cognitivo que es pesado, rutinario, repetitivo. Segundo, al hacer eso, nos liberamos. De repente tenemos más tiempo, más energía mental, más ancho de banda, como se dice ahora. Y tercero, el paso clave: elevar. Usamos esa energía liberada para enfocarnos en lo que de verdad nos hace humanos y valiosos: la estrategia, el pensamiento creativo, la inteligencia emocional. Y de nuevo, esto no es ciencia ficción, está pasando ya. La IA está haciendo cosas que son sencillamente sobrehumanas. Puede procesar volúmenes de datos que a una persona le costarían varias vidas enteras. Es capaz de encontrar la aguja en el pajar. No en uno, sino en 1 millón de pajares de documentos. Y se está usando en campos tan increíbles como la rehabilitación cognitiva, ayudando a gente con lesiones cerebrales.
Es que es alucinante, de verdad. Esto nos lleva a una idea que me parece preciosa, la cognición de paralaje. El nombre puede sonar un poco raro, pero la idea es súper potente. Se trata de una simbiosis. Como dice esta frase, la máquina es una bestia reconociendo patrones en los datos, algo que a nosotros se nos escaparía. Pero nosotros, los humanos, somos quienes aportamos el propósito, el contexto, el porqué. Y cuando juntas esas dos cosas, ¡boom! El resultado es una profundidad de comprensión que ninguno de los dos podría alcanzar por separado. Muy bien, ya tenemos las dos posturas sobre la mesa, la erosión y la aumentación. Ahora toca bajar a la arena, ¿no? Vamos a ver cómo se está librando esta batalla en los dos grandes campos de juego de nuestra vida, la educación y el mundo laboral. En la educación, la IA es la definición de un arma de doble filo. Por un lado, la promesa es espectacular, un aprendizaje totalmente personalizado, adaptado al ritmo y las necesidades de cada estudiante. Es el sueño de cualquier pedagogo. Pero claro, por el otro lado está el peligro, el riesgo de que se convierta en la chuleta definitiva, en un atajo para evitar el esfuerzo que es donde ocurre el aprendizaje de verdad. Y esto nos mete de lleno en la llamada crisis de la evaluación. ¿Cómo podemos saber si alguien ha interiorizado un concepto o si simplemente es un experto en escribir prompts? ¿Y en el trabajo, qué creéis? Pues pasa exactamente lo mismo, el mismo arma de doble filo. La promesa, un boom de productividad sin precedentes, automatizando lo tedioso y liberándonos para lo estratégico. Suena genial. El peligro, la descualificación, que nuestras habilidades se atrofien. Pensemos en un abogado, un médico, un diseñador. Si la IA hace siempre el primer borrador, el primer diagnóstico, el primer diseño, ¿qué pasa con el criterio profesional? ¿Con la experiencia que se gana en el barro? Es la deuda cognitiva a escala empresarial. Entonces, llegados a este punto, ¿qué hacemos? ¿Simbiosis o atrofia? Pues la gran conclusión de todo esto es que el futuro no está predeterminado, no hay un destino tecnológico inevitable. El resultado de esta encrucijada no depende de los algoritmos, depende de nosotros. Depende de las elecciones que hagamos como individuos y como sociedad. Y las estamos haciendo ahora. El resultado no está escrito en el código. Es que esta frase es perfecta. Resume la idea de que tenemos que dejar de ser tecnodeterministas, de pensar que la tecnología nos arrastra. No es así. El poder, la agencia, la tenemos nosotros. El impacto de la IA no está en el software, está en las manos y en las mentes que lo utilizan. La responsabilidad, al final, es 100% nuestra. Y esto nos obliga a adoptar una nueva actitud, un nuevo concepto, la mayordomía cognitiva. ¿Qué es esto? Pues es asumir una responsabilidad activa sobre nuestra propia mente. Pensad en ello como ser el jardinero de nuestro jardín mental. En un mundo donde es facilísimo dejar que la maleza crezca, tenemos que elegir qué semillas plantar, qué regar y qué podar. Ya no vale con ser un usuario pasivo, hay que ser un administrador consciente de nuestras facultades. Y todo se reduce a esta última pregunta, que en el fondo es la única que de verdad importa. Porque el debate no va sobre si la IA es buena o mala, eso es simplificarlo demasiado. La verdadera cuestión es sobre nosotros. La tecnología nos pone sobre la mesa un nuevo abanico de posibilidades, un nuevo juego de herramientas, pero la decisión final sobre qué tipo de pensadores, qué tipo de sociedad queremos construir con ellas, esa decisión, y que no se nos olvide, siempre será nuestra.